Rudolf Hess, pacifista, traidor, loco o fiel a la causa nazi. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler siegt! Hasta el final de este video, veremos cómo su influencia llega hasta nuestros días, cuando aún se le rinden homenajes por neonazis. En la turbulenta Alemania de principios del siglo XX, un hombre se alzaría desde la oscuridad para convertirse en la sombra más fiel del tirano más infame de la historia. Esta es la historia de Rudolf Walter Richard Hess, conocido como Rudolf Hess, el enigmático lugarteniente de Hitler, cuya vida estuvo marcada por la lealtad ciega y un acto de traición que conmocionó al mundo. Nacido en Alejandría, Egipto, en 1894, Rudolf Hess era un joven idealista cuando se alistó para luchar en la Primera Guerra Mundial. Pero fue en las trincheras donde su destino comenzó a tomar forma, forjando una mentalidad que lo llevaría a abrazar las ideas más oscuras de su tiempo. Pero antes, gracias por vernos y escucharnos. Te voy a pedir por favor, si aún no lo has hecho, que te suscribas, también dejes tus comentarios y que hagas clic en el like, para seguir creando contenido cada vez de más calidad. Y por todo ello, gracias, muchísimas gracias. En la Alemania derrotada y humillada de posguerra, Hess encontró en Adolf Hitler la voz de sus frustraciones. Su encuentro en 1920 marcaría el inicio de una relación que cambiaría el curso de la historia. Hess, seducido por la retórica de Hitler, se convirtió en su más devoto seguidor. El primer gran conflicto llegó en 1923, con el fallido Putsch de Múnich. Hess, junto a Hitler, intentó derrocar al gobierno bávaro. El fracaso los llevó a la cárcel, pero lejos de quebrantar su espíritu, fortaleció su vínculo. En la prisión de Landsberg, Hess se convirtió en la pluma de Hitler, ayudando a redactar Mein Kampf, Mi lucha, libro de Adolf Hitler, el manifiesto que definiría la ideología nazi. Rudolf Hess se casó con Ilse Proll el 20 de diciembre de 1927. La pareja tuvo un único hijo, Wolf Rudger Hess, que nació el 18 de noviembre de 1937. El nombre del niño fue elegido para honrar a Adolf Hitler, quien frecuentemente usaba el nombre en clave Wolf. Rudolf Hess apodaba a su hijo Bus. Hess mantuvo una relación cercana con su familia a pesar de sus responsabilidades políticas. Tras su liberación, Hess se embarcó en un ascenso meteórico dentro del partido nazi. Su lealtad inquebrantable lo llevó a convertirse en el lugarteniente de Hitler en 1933. Pero con el poder llegó la responsabilidad de implementar las políticas más oscuras del régimen. El conflicto entre su humanidad y su devoción al Führer alcanzó su punto crítico con las leyes de Nuremberg de 1935. Hess jugó un papel crucial en su redacción, institucionalizando la discriminación racial y sentando las bases para el Holocausto. Era un fanático convencido o un peón en el juego de Hitler. Conocido como la conciencia del partido, Hess se convirtió en el guardián de la ortodoxia nazi. Pero mientras ascendía, las sombras de la guerra se cernían sobre Europa. El conflicto interno de Hess entre su lealtad y su conciencia estaba a punto de alcanzar un punto de ebullición. Trayectoria en el nazismo. En 1920 se unió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP. En 1923 fue encarcelado junto a Hitler tras el fallido Putsch de Múnich y se convirtió en su secretario personal. En 1933, tras la llegada de Hitler al poder, fue nombrado lugarteniente Stellvertreter des Führers, diputado del líder, ocupando cargos clave en el régimen nazi hasta 1941. Fue corresponsable de la redacción de las leyes de Nuremberg, que institucionalizaron la discriminación racial en Alemania.
A pesar de su posición como número 2 del Tercer Reich, su influencia disminuyó progresivamente debido a su carácter retraído y los ascensos de figuras como Martin Bormann, quien lo sustituyó. El 10 de mayo de 1941, Hess tomó una decisión que sacudiría los cimientos del Tercer Reich. En un acto que aún desconcierta a los historiadores, voló solo a Escocia en un Messerschmitt Bf 110. ¿Era un intento desesperado de negociar la paz? ¿O una traición calculada? Hess, capturado en suelo británico, afirmó haber venido a negociar la paz. Hitler, furioso, lo declaró mentalmente inestable. El hombre que una vez fue el segundo al mando del Reich ahora se encontraba solo, repudiado por aquellos a quienes había servido fielmente. Incluso después de su vuelo secreto a Escocia en 1941, cuando su hijo tenía apenas 4 años, Hess continuó siendo una figura importante en la vida de Wolf Rüdiger. Aunque Rudolf Hess falleció hace décadas, su figura sigue teniendo cierta influencia en la actualidad, principalmente en círculos neonazis. 1. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje para grupos neonazis, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas. No queda ni rastro de la tumba del que fuera mano derecha de Hitler, Rudolf Hess. Las autoridades bávaras la han desmantelado a menos de un mes de que se cumplan 24 años de su muerte. 2. En 2011, para evitar que continuara siendo un punto de reunión para simpatizantes nazis, los restos de Hess fueron exhumados, incinerados y sus cenizas esparcidas en el mar. Hasta el lugar desapareció a pesar de no ser el único del cual, sus restos descansaban en ese lugar, ya que yacían a su lado sus familiares. 3. Hasta 2004, se organizaban marchas de la memoria en Wunsiedel y otras ciudades alemanas en el aniversario de su muerte, que llegaron a reunir a más de 5.000 personas. 4. Estas manifestaciones han sido objeto de prohibiciones y controversias. Por ejemplo, en 2005, el Consejo Municipal de Karlsruhe prohibió una manifestación en memoria de Hess organizada por una asociación neonazi. 5. La frase enigmática en su lápida, Ich hab's gewagt, traducido como «me atreví», ha alimentado diversas interpretaciones y debates sobre su legado. Estas acciones demuestran que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por evitarlo, la figura de Hess sigue siendo un símbolo para ciertos grupos extremistas, lo que mantiene viva su influencia en algunos sectores marginales de la sociedad. Los neonazis consideran a Rudolf Hess un héroe por varias razones. 1. Símbolo de lealtad. Hess mantuvo su fidelidad a Hitler y a la ideología nazi hasta su muerte, sin arrepentirse de sus acciones. 2. Mito del mensajero de paz. Su vuelo a Escocia en 1941 es interpretado por algunos como un intento de negociar la paz, presentándolo como una figura que buscaba evitar la guerra. 3. Figura de mártir. Su largo encarcelamiento y muerte en prisión lo convierten en un símbolo de sacrificio para la causa nazi. 4. Teorías conspirativas. Las circunstancias de su muerte han alimentado teorías que lo presentan como víctima de un complot. En 1987, a los 93 años, fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio. Incluso en la muerte, Hess seguía siendo una figura enigmática. Hess continuó siendo una figura importante en la vida de su hijo Wolf Rüdiger. Este último nunca aceptó la condena de su padre y lo consideraba un mensajero y un mártir de la paz. El legado de Rudolf Hess sigue siendo un campo de batalla ideológico. Para algunos, es un símbolo de lealtad inquebrantable, para otros, un recordatorio de los horrores del nazismo. Su vida plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la obediencia y la responsabilidad moral en tiempos de crisis. Rudolf Hess, un hombre que vivió y murió en la sombra de Hitler, nos deja con un legado de misterio y controversia. Su historia es un testimonio de cómo las decisiones individuales pueden moldear el curso de la historia, para bien o para mal. Frases que se le atribuyen. No me arrepiento de nada. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, actuaría tal como he actuado,
incluso sabiendo que al final me esperase una feroz muerte en la hoguera. No importa lo que me hagan los hombres, un día estaré frente al trono del juez eterno, solo ante él responderé sobre mis actos, y sé que él me declarará inocente. Por muchos años de mi vida pude trabajar bajo las órdenes del mayor hijo que ha dado esta nación en sus 1000 años de historia. Incluso si pudiera, no borraría este periodo de mi existencia. Estoy orgulloso porque sé que he cumplido con mi deber hacia mi pueblo, mi deber como alemán, mi deber como nacionalsocialista, como leal seguidor de mi Führer. No busques a Adolf Hitler con tu mente. Lo encontrarás a través de la fuerza de vuestros corazones. El nacionalsocialismo es biología aplicada. El nacionalsocialismo es ciencia racial aplicada. El partido es Hitler. Hitler es Alemania, así como Alemania es Hitler. Hasta aquí el video de hoy. Por favor, escriban qué les ha parecido y qué piensan de Rudolf Hess. ¿Crees que su historia sigue siendo relevante hoy en día? Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale like y suscríbete. No te pierdas las historias que están por venir. Los leo en los comentarios. Hasta pronto.